empezar. ¿Cómo están? Aparte de llenos. Bien. Bien, qué bueno. Vamos a empezar con el servicio el día de hoy. La semana pasada hablamos de no más excusas, ¿cierto? Quedamos que era tiempo de poner las excusas a un lado y creerle a Dios. Pero también sabemos que hay momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos sabemos que tenemos que esperar en Dios? Así es. Tenemos que confiar en Dios. Ahora yo no sé cuántos estén viviendo una dificultad hoy en día, o cuántos estén viviendo una prueba hoy en día, o cuántos están en una crisis hoy en día y quieren salir de ahí. Bueno, pues yo les tengo una noticia, van a salir de ahí. Yo te digo que confíes, que también saldrás de esta. Así como hemos salido en las anteriores, también vamos a salir de esta crisis, de este problema, de esta aflicción. Pero la aflicción es parte de la vida del cristiano, del Hijo del Dios de Dios. Nosotros debemos pasar por aflicciones, lamentablemente. Y es una realidad. En el Salmo 34:19 dice así: ¿cuántos son justos? ¿O cuántos se creen justos? ¿Nadie? Yo me creo justo. Ustedes son justas, ustedes son justos. Y la palabra de Dios dice que por muchas aflicciones, dice, o otra versión dice, por muchas dificultades pasará el justo. Pero me encanta porque sigue diciendo, pero en todas ellas, dice, en todas los librará Dios. Otra versión dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Ahora, si nosotros somos justos, la palabra de Dios dice que nosotros somos justos, no porque nosotros somos buenos, o no porque nos hayamos portado bien. Somos justos porque Cristo nos hizo justos. Al tiempo que nosotros aceptamos al Señor, automáticamente somos justos. Y hoy te quiero hablar acerca de confiar en Dios en medio de las pruebas, de confiar en Dios en medio de la aflicción, que sigas confiando en Dios en medio de la dificultad, y que sigas creyendo en Dios aún en medio de la crisis. Ahora, la promesa de Dios es que saldrás de esta. Esto lo encontré en el internet. Dice, Dios no te fallará. Y luego hace una pregunta: ¿y tú estás dispuesto a esperar en Él? Ahora, Dios nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Pero me encantó mucho la pregunta que está abajo. Y tú, dice, ¿estás dispuesto a esperar en Él? Y vamos a mirar por qué puse eso, porque ya al último del mensaje vamos a mirar cuando nosotros nos adelantamos en los tiempos de Dios. Y a todos nos sucede. Todos nos desesperamos y no queremos esperar en Dios. Y queremos adelantar los procesos o los tiempos. Y es cuando las cosas salen mal muchas veces, porque no es el tiempo de Dios. Ahora, la promesa de Dios es que Dios nos va a sacar de esta. Pero no solo nos va a sacar de esta, sino que cada vez que tú y yo entramos en un tiempo de dificultad, en un tiempo de prueba, en un tiempo de crisis, vas a sales transformado de ahí. Sales cambiado, sales mejorado y vas a ser mejor persona para ti, para tu familia y para tu descendencia también. Cada vez que José entra en una crisis, en un proceso, en una prueba, salgo transformado de ahí. Ahora, ¿me gusta estar ahí? No me gusta estar en una crisis. No me gusta estar en una prueba, en una aflicción. A nadie le gusta. Pero yo he vivido y he entendido que cada vez que salgo de ahí salgo transformado. No puedo salir igual. No debes salir igual. Tiene que haber un cambio en ti y en mí. Y lo ha habido muchas veces. Y sí se puede, te digo. Ahora, ¿quiénes son los justos? Nosotros somos los justos. Ahora, en el libro de Proverbios 24:16 dice así: porque 7 veces caerá el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos, dice, caerán en mal. Ahora, tú y yo somos justos, como te dije, porque Dios nos hizo justos. Nosotros somos hijos de Dios. Ahora, Dios promete que caigamos muchas veces en situaciones difíciles, en problemas, en crisis, en lo que sea. Pero Dios promete que Él nos va a sacar de todas ellas.
Y eso es precioso, es una esperanza para nosotros. Así que si estás viviendo una crisis, anímate, que Dios te va a sacar de ahí. Amén. Transformado, cambiado, mejor persona. Dios está con nosotros. Tú y yo somos justos porque hemos creído al Señor y hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hemos decidido caminar con Él. Hemos decidido servirle a Él. Hemos ofrecido nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, ¿cierto? Para que el justo habite en nosotros. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, dice, mas Él vive en mí, mas Cristo vive en mí. Y mientras mi cuerpo, este cuerpo, dice, mientras este cuerpo esté vivo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó su vida para salvarme. Ahora, cuando decidimos nosotros servir a Cristo, Dios nos hace justos. Y Dios empieza a obrar con cada uno de nosotros. Y debemos obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, en Romanos 2:13 dice así. Dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos. Ahora, a mí no me sirve de nada escuchar la palabra de Dios y no hacer nada. Dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos. Es obedecer, dice, la ley la que nos hace justos ante los ojos de Dios. Eso me impactó mucho. Es hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestro corazón. Tenemos que anhelar de corazón poder hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos va a dar fuerzas. La vamos a practicar. Y eso nos hace justos. Y Dios, dice, nos va a librar de todas las aflicciones que estemos viviendo hoy en día. Y de aquí el mensaje que yo lo podría poner por nombre es: confía, saldrás de esta aflicción también. Ya sé que a nadie nos gusta pasar por aflicciones. A nadie les gusta pasar por problemas. A nadie le gusta estar en medio de una crisis. ¿O sí? ¿Quién se goza cuando está en una crisis? No. Nadie se goza, ¿cierto? No nos gusta. Pero hemos entendido y sabemos que cuando salimos de ahí, salimos transformados, cambiados y diferentes. No podemos ser las mismas personas. Tenemos la historia de José. La historia de José el soñador nos narra cómo debemos de confiar en Dios. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 37, del versículo del 23 al 25, vamos a leer, dice así. Entonces, dice, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Todos sabemos la historia de la túnica, que su padre se la hizo de colores. ¿Por qué? Porque era el hijo, dice que era el hijo preferido, era el hijo que más amaba. Dice que le hizo una túnica a él. Dice, después, dice, lo agarraron y lo tiraron en una cisterna, en un hoyo, en un agujero. Dice, resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua adentro. Versículo 25. Luego dice, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venían acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Ahora, los hermanos de José no querían a José. No lo querían. José era el hijo número 11 de la familia. Pero José era tratado por Jacob, su padre, como si fuera el hijo primogénito. Como si fuera el hijo el primero, el hijo de la promesa. Y eso llenó el corazón de sus hermanos de odio, de rencor, de envidia. ¿Por qué? Porque ellos pensaban y sabían que José era el hijo favorito de Jacob, su padre. Y luego sigue diciendo, ahora Dios le dio un sueño a José. Y él va y se lo cuenta a su padre, a su madre y a sus 11 hermanos. Que va y se los cuenta. Les dijo que ellos se iban a inclinar a él, que ellos le iban a servir a él. En Génesis 37 del 5 al 8 dice así: cierto día, dice, José tuvo un sueño, y cuando se los contó a sus hermanos, estos le tuvieron que, dice, más odio todavía.
O sea que ya lo odiaban. Desde antes de que José les contara los sueños que Dios les estaba revelando a él. Porque la escritura dice, después dice, esto le tuvieron más odio todavía. Versículo 6. Pues les dijo, hey, présteme atención. No sé si ellos estaban hablando, o sea, estando 11 hermanos, 10 hermanos, papá y mamá, es un rollo, es mucha gente. No sé si cada quien estaba hablando entre sí, platicando y todo. Y se para José y le dice, hey, présteme atención. Dice que les voy a contar, dice, lo que he soñado. Versículo 7. Resulta, dice, que estábamos todos nosotros en el campo atando gaviñas. De pronto, dice, una gaviña se levantó y quedó erguida, dice. Mientras que las de ustedes se juntaron alrededor mía y le hicieron reverencia. Versículo 8 dice, sus hermanos replicaron. ¿Sabes? Esta otra versión que dice, sus hermanos se molestaron, se enojaron. ¿De veras crees, dice, que vas a reinar sobre nosotros? ¿Y que nos vas a someter? Dice, y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Ahora, si nos vamos a la historia un poquito más para atrás, Dios le da el sueño a Josué, mas no le dice, a José, perdón, mas no le dice que se los vaya a contar a ellos. Dios nunca les dice, hey, ven y cuéntaselo a tu papá y cuéntaselo a sus hermanos, que ellos te van a servir a ti, que te van a hacer reverencia. Dios nunca le dijo, sino que él va y se los cuenta. Al parecer el sueño, podemos ver que aquí le faltó humildad a José, porque Dios nunca lo mandó, ¿cierto? Ahora podemos mirar a un José soberbio, engreído por lo que quería hacer, y eso fue lo que le contó a sus padres, a sus hermanos, que le iban a hacer reverencia a él por los sueños que Dios le había dado a él. Alimentó más lo que había. Alimentó más el ego que tenía. Ahora en Génesis 42, 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Ahora aquí ya podemos mirar que ya había sido vendido José. Podemos mirar que sus hermanos entraron en remordimiento por lo que habían hecho. Híjole, ya no oímos la angustia de José. Su alma nos rogaba de que lo sacáramos de ahí y no lo escuchamos. La Biblia dice que José, dice, clamaba angustiadamente porque él pensaba que iba a morir. Ahora en Génesis 37, 20 dice, ahora pues, dice, venid y matémoslo. Fíjense cómo estaba el corazón de sus hermanos. Había odio, había rencor. No lo querían a él, lo odiaban. Lo metían a la cisterna y estaban planeando entre sí qué hacer con él. Ellos pensaban, si lo dejamos ir, este chismoso de José va a ir con nuestro papá y le va a decir lo que le acabamos de hacer. Una cosa que hacía José, que él iba y daba informe de todo lo que sus hermanos estaban haciendo. Era lo que hacía José. Él iba a donde sus hermanos estaban, y él iba y miraba, iba con su padre Jacob y le daba el informe, lo que sus hermanos estaban haciendo. Ahora ellos empezaron a tramar, y así es como empieza el pecado en el corazón de cada uno de nosotros. Empezamos a planear, hacemos esto, hacemos el otro. Ellos empezaron a hablar entre sí. Ahora pues venid, matémoslo, dice, echémoslos a una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Wow. Como sabe el corazón de los hermanos de José, dolidos, llenos de rencor, llenos de envidia, falta de compasión, Y venganza, falta de misericordia. Y muchas veces se nos levantan familiares a nosotros de la misma manera. Cuando Dios está bendiciendo a uno, a nosotros, se levanta la ira, la contienda. Vamos a hacerle la vida de cuadritos, a ver si es cierto que su Dios le va a ayudar.
Ahora había mucha maldad en su corazón. Ahora imagínense qué lindo ha de haber sido para José escuchar que sus hermanos lo querían matar, porque él estaba en la cisterna. Él estaba escuchando la conversación que ellos tenían ahí. Lo matemos. ¿Qué hicieron? Le quitaron la túnica. ¿Qué hicieron luego? Mataron un animal salvaje y embarraron la túnica. Y se la llevaron a Jacob, su padre, y le dijo: hey, lo devoró un animal. Aquí está la prueba. Esto fue lo que pudimos recuperar, la pura túnica. Jacob, su padre, quedó destrozado al saber que su hijo José ya no iba a estar con ellos. Ahora, tal vez a ti no te ha pasado algo de fuerte como a José. Tal vez a ti te arrojaron a una cisterna de un matrimonio destruido. O tal vez a ti te metieron a una cisterna del desempleo, de la soledad. O tal vez te metieron a una cisterna de rechazo. O a la cisterna de abandono, de enfermedad tuya, o de una enfermedad de un ser querido. O tal vez te echaron a una cisterna de menosprecio. Pero igual que José, nosotros debemos de confiar en Dios, que Dios nos va a sacar de ahí y que también vamos a salir de esa. Ahora, ¿para qué sirve la fe? ¿Alguien me puede decir para qué sirve la fe? La fe es para creer en aquello que no lo hemos visto. Que no lo hemos visto. La fe también sirve para atravesar cualquier aflicción que estemos viviendo. Es la esperanza. Y hay esperanza también, pero la fe nos sirve para atravesar la aflicción que estamos viviendo. José sufrió mucho rechazo por sus hermanos. Fue odiado, menospreciado, señalado. Y luego, imagínense, después de perder a su madre, perder a su padre, a su madre primero, ahora perdía al único que lo amaba, que era su padre. Ahora sus hermanos lo odiaban, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo. José va a dar a una cárcel injustamente. José no había hecho nada malo. Lo único que había hecho era ir a contarle el sueño que Dios le estaba revelando a él. Fue lo único malo que este muchacho hizo, este joven hizo. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que José atravesó la aflicción, atravesó la prueba, atravesó la crisis, pero sin echarle la culpa a nadie. Ups. Y tú puedes mirar, leer todo Génesis. No vas a mirar en ninguna parte que te dice que José acusó a sus hermanos, que le echó la culpa a sus hermanos. Él nunca culpó a sus hermanos por lo que él estaba viviendo. Él nunca culpó a su padre Jacob porque no estuvo con él en los momentos más difíciles de su vida. ¿Por qué? Porque José confiaba en Dios. José tenía una comunicación con Dios en sueños. Dios le hablaba en sueños a José. Esto me pegó mucho. Y era joven y no culpó a nadie. Él me dijo: estoy aquí en la cárcel por la culpa de mis hermanos. Cuando salga de aquí me voy a vengar de ellos. Que les caiga un trueno. Nunca dijo eso José. Y tenía todo el derecho para hacerlo. Tenía todo el derecho para vengarse. Y vamos a ver más adelante, tenía la capacidad para hacerlo. Porque llegó a ser el hombre más importante de Egipto. El segundo hombre más importante de Egipto. Tenía los recursos para vengarse de sus hermanos. Pero vamos a ver al final de la historia cómo terminó esa historia. Ahora tenemos que entender que la fe nos sirve para librarnos de la aflicción o de la prueba o de la crisis. La fe te sirve para atravesar la prueba. La fe te sirve para atravesar la crisis. La fe te sirve para atravesar cualquier aflicción, pero no te sirve para librarte de ella, que es bien diferente. En Lucas 22:31 podemos mirar cómo Jesús le dice a sus discípulos, a Pedro. Le dice: Simón, Simón, le dice, mira que Satanás ha pedido sacudirlos
Otra versión dice zarandearlos. A ustedes como un campesino sacude, dice, la paja de los granos de trigo. Pero he orado, dice el Señor, para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, dice, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. ¿Qué es lo que hace muchas veces, o qué es lo que sucede muchas veces cuando estamos en medio de una crisis, cuando estamos siendo zarandeados? ¿Qué es lo primero que se nos va? La fe. La fe, ¿cierto? ¿Y en dónde está Dios? Se me está lloviendo sobre mojado, ¿y dónde está Dios? El ánimo. Se nos va el ánimo, se nos van las fuerzas, la esperanza, y nos llenamos de temor, de angustia, de ira, de rencor, y empiezan a brotar esas cosas que están en nuestro corazón, que todavía no ha sido sanado. Por eso me encanta aquí, porque Jesús le dice a Pedro: Satanás nos ha pedido sacudirlos, zarandearlos, como un campesino, dice, sacude el trigo. ¿Han visto cómo sacuden el trigo? Para arriba, lo trae para un lado y para otro. Pero me encanta porque dice: pero yo he orado para que no pierdas la fe. O sea, si Jesús oró por Pedro, también está orando por nosotros. Amén. Para que nosotros no perdamos la fe cuando estamos en medio de la dificultad, cuando estamos en medio de la crisis. Jesús intercede por ti y por mí. Intercede para que... Pero me encanta algo, porque Jesús nunca va a interceder para que tú no tengas pruebas. Jesús nunca va a interceder para que José no tenga crisis. Jesús nunca va a interceder por mí para que yo no viva en problemas, sino que va a interceder por mí para cuando me aparezcan las pruebas, yo tenga la fuerza y la fe que voy a sobrepasar cualquier situación que esté viviendo, y voy a salir transformado de ahí, voy a salir firme de ahí y fuerte de ahí. Para eso ora Dios, Jesús, para que salgamos así de la crisis. Ahora, José no fue librado por su fe en Dios. José fue transformado en medio de la prueba por su fe que él tenía en Dios, que es muy diferente. En 1 de Pedro 5, del versículo 10 al 11, dice así: y después, dice, de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Está escrito, vamos a sufrir. Aunque ustedes hayan sufrido un poquito de tiempo, Dios mismo, dice, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna. Ahora, ¿por qué creen que hemos sufrido? ¿Por qué debemos de sufrir por un tiempo? Dice la palabra, aquí dice en el texto que hemos sufrido de ahí. ¿Para qué? Porque Él nos va a restaurar, dice, y nos hará más fuertes, nos hará firmes y nos hará estables. A Él, dice, sea el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué dice esa versión, Marina? Dice aquí: Él mismo os perfecciona, afirma y fortalezca, los establezca. Por eso dice, la mía dice así, dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables para la gloria de Dios. O sea, todo lo que estamos viviendo, toda prueba que nosotros pasemos, es para darle gloria a Dios. Aunque se oiga como, ¿cómo está eso? O sea, me estás diciendo, José, que le tengo que dar gloria a Dios cuando esté en medio de la crisis. Sí. Que le tengo que dar gloria a Dios cuando en medio de la dificultad. Sí. En medio de la prueba. Sí. Y eso lo veremos la semana pasada. Que cuando salimos, nosotros estamos en una prueba, es para darle gloria a Dios cuando salimos de ahí. Tenemos que tener fe, compromiso, paciencia y confianza en Dios para poder salir de cualquier situación que estemos viviendo. Tenemos que tener un compromiso con Dios. ¿Cuántos saben que la fe y la paciencia son herencia para nosotros, para agarrar las promesas de Dios?
Y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, dice: al fin, dice, de que no sean perezosos, sino imitadores, dice, de los que meditan la fe. Dice, y la paciencia heredarán las promesas. Quiere decir que con la paciencia vamos a tomar las promesas de Dios para nosotros. Y qué difícil es eso. ¿Cuántos pueden tener paciencia en medio de la prueba? Nadie. Es muy difícil. José, ¿de qué estás hablando? Es difícil, misión imposible, no se puede. Sí se puede, si la palabra de Dios dice que si permanecemos firmes y tenemos fe y paciencia, vamos a recibir, a tomar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. En el libro de Santiago, capítulo 1, dice así, versículos 2 y 3: hermanos míos, dice, todo este texto está más precioso. Hermanos míos, tener por sumo gozo, dice, cuando nos halles en diversas pruebas. ¿Quién se goza en la prueba? Nadie. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta semana miramos la clase del gozo, el poder del gozo. Y a mí me marcó, me habló diferente Dios en medio de esa clase otra vez. Por fin pude hacer clic así cuando yo sincronicé con el líder de mi grupo. Dije, wow, esa fue una sincronización de veras con él. Tanto así que él se metió conmigo al hueco donde yo estaba metido, y salimos con gozo de ahí los dos. Eso es sincronizarse. Las pruebas necesitan producir gozo, aunque no la podemos entender hoy en día. Tienen que ser de gozo para nosotros. Ahora, las pruebas de la vida tienen que producir paciencia. Y no nomás eso, sino que también forjan el carácter de nosotros para salir transformados de ahí y para poder ver un nivel y un propósito que Dios tiene para ti. Y no nomás para ti, sino también para toda tu descendencia. Ahora, ¿cuántos sabían que ustedes pueden cambiar la historia de la descendencia de ustedes? Es una promesa. Es una promesa de Dios. Tú puedes cambiar el destino o la historia de tu descendencia para bien o para mal. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, sí. Ahora, tú puedes hallarles el terreno, ponerles un terreno más fácil o hacérselos más difícil. Qué tremendo es eso. Ahora, tus hijos son la descendencia de Dios. Tú puedes enseñarles a confiar en Dios, a subir a la montaña con Dios, a encontrarse en la presencia de Dios. O puedes enseñarles a no confiar en Dios y hacer becerros de fundación, así como lo hizo Aarón con su pueblo. ¿Cuáles son los becerros esos de fundición? Es todo aquello donde la gente pone, es como nosotros le llamamos, ¿qué? Ídolos, ¿cierto? Es todo aquello que le quita el lugar a Dios. Ahora, no aceleremos los tiempos de Dios. Todo es al tiempo de Dios. Cuando los hijos de Dios no saben lo que significan las pruebas, lo primero que viene a nosotros es la desesperación. Y abortamos y abandonamos y queremos acelerar los tiempos para salir de esa prueba y para poder llegar a las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora, generalmente el camino a las promesas de Dios está pavimentado con una piedra de las pruebas, pero la confianza en Dios será el automóvil que nos lleve para poder alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora, Dios le había dado una promesa a Abraham y a Sara, ¿cierto? Que tendrían un hijo de edad avanzada. Ahora, todos sabemos la historia, ¿cierto? Que Sara era estéril, pero Dios les había prometido que iban a tener un hijo. Y podemos mirar cómo Sara le quiso echar una manita a Dios, ¿cierto? Como si Dios no pudiera solo. ¿Y cuántas veces nos hemos parecido a Sara nosotros? Ay, Señor, no te apuras con esta promesa que me diste. Como no te apuras,
o ya se te olvidó esta promesa que me habías dado, como ya se te olvidó, es necesario que te ayude, Señor. Y empezamos codependiente, y empezamos a meter la mano nosotros en el plan de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. En Génesis 16, del versículo del 1 al 2 dice: ahora bien, dice, Sara, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sara le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ahora le dice a Abraham como si Abraham no supiera. Era muy obvio que no podía tener hijos. Pero ¿cómo podemos mirar aquí esa la excusa? La excusa de Sara, la desesperación de Sara. Va con Abraham y le dice: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve, ahora fíjate la salida que encuentra Sara a su situación, a su dificultad. Dice: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás, dice, yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham no renegó. Abraham no se hizo del rogar. Abraham aceptó la propuesta de Sara. Ahora, ella le quiso ayudar al plan de Dios. Pensó que Dios tal vez se había olvidado de la promesa que le había dado a Sara. Y Sara, en medio de la aflicción, porque tener hijos no es una aflicción, yo me imagino. Por medio de la aflicción de no poder tener hijos, resolvió el problema fuera de las órdenes de Dios. Ahora podemos mirar que hubo consecuencias por acelerar los tiempos, ¿cierto? Sara tuvo grandes consecuencias por no confiar en Dios. Dios le iba a dar a Sara el hijo, y es porque era una promesa de Dios. Pero Sara necesitaba primeramente ser transformada, porque Sara iba a ser la mujer, escúcheme bien eso, Sara iba a ser la mujer de la descendencia de toda la familia de Dios, de toda la humanidad. Sara iba a ser la descendencia, nosotros somos descendientes de ellos. Pero ella se desesperó en medio de la prueba y dejó de confiar en Dios y en las promesas que Dios le había dado, y quiso acelerar el plan de Dios que tenía para ella. En el versículo 16 dice así, versículo 4 y 5: así que Abraham, dice, tuvo relaciones sexuales con Agar, y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sara. Entonces Sara le dijo a Abraham: todo es culpa tuya. Me da risa porque no fue así. ¿Quién sacó la idea de eso? Fue una idea de Sara. Sara le dice a Abraham: Abraham, yo no puedo tener hijas, está mi sirvienta Agar ahí. Ve y acuéstate con ella para que quede encinta y podamos tener hijos así. Ahora va Abraham, se acuesta con la mujer, queda embarazada, y la mujer empieza a despreciar a Sara. Y va Sara y le reclama a Abraham, le dice: Abraham, todo esto es culpa tuya. Yo le he dicho: espérate, Sara, espérate, ¿qué? ¿Quién organizó todo este plan? Tú lo organizó, yo no fui, fuiste tú. Él fue obediente. Él fue obediente. Podemos mirar que él dijo, en el texto que acabamos de leer, dice que ¿qué pasó? Abraham aceptó la propuesta de Sara. Va y se acuesta con su sirviente, con la que le servía. Pero va y le dice: Sara, todo esto es culpa tuya. Pues ahora mi sierva, puse a mi sierva en tus brazos. Fíjate lo que dice: puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Se quiso lavar las manos Sara. Ya no soportó la presión de haberse adelantado a los planes de Dios. Eso fue la consecuencia de Sara. Ahora la sierva de Sara se sentía la mujer casada. Se sentía la mujer de Abraham. Ahora esta mujer se burlaba de Sara, porque Sara no podía tener hijos con su amado Abraham, con el amor de su vida. Y ahora la sirvienta queda embarazada de él. Qué difícil es esto, ¿cierto? Y dice que la miraba con desprecio. Ahora, cuando tú dejas de confiar en Dios
y quieres resolver tus problemas y tus pruebas por tu propia mano, sabiendo que aún es tu propia opinión, déjame decirte que te va a traer consecuencias. Va a haber consecuencias, va a haber más problemas, porque no estás aceptando la prueba o esperando en la prueba o la promesa que Dios te ha dado. Tenemos que salir transformados de esa prueba. Ahora, consecuencias de no confiar en Dios por su desobediencia. Ahora, por las consecuencias que hubo por no esperar en Dios. En Génesis 16, del 10 al 12, podemos ver que el ángel se le aparece a Agar, a la sierva de Sara, y le dice, después añadió, dice, yo te daré más descendientes, hablándole a Agar aquí, yo te daré más descendientes de los que puedas contar, dice. El ángel también me dijo, ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo que lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. No sé cómo dice tu versión, Marina. El 12. El 12 dice, y él será hombre fiero, sus manos serán contra todos y la mano de todos contra él. Wow. Le dice, levantará un puño contra todos y todos estarán en su contra, así vivirá en franca oposición contra todos sus familiares. Ahora, Ismael, el hijo de Abraham y Agar, la sierva de Sara, él es de la descendencia de los árabes y él es de la religión musulmán. Son los que hoy en día tienen mucho conflicto contra los judíos y contra los hijos de Dios, y eso fue por adelantarse a los tiempos de Dios. Las consecuencias que hasta el día de hoy están las consecuencias. No quieren los musulmanes, no quieren a los judíos, no quieren a los cristianos. Y la misma palabra de Dios lo dice. Que dice en el último verso, dice, levantará puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirán en franca oposición con todos sus familiares. Ahora, en pocas palabras, lo que decidas hoy tendrá repercusión en tu futuro y aún para la eternidad de nuestras generaciones. Ahora, ¿esperamos en las promesas de Dios? ¿Esperamos en los tiempos de Dios? ¿O nos adelantamos a los tiempos de Dios o a las promesas de Dios? Y eso está en las manos, esa está en la decisión de nosotros. Ahora, hay consecuencias también por confiar en Dios, por confiar en sus promesas. Regresando a la historia de José. José tiene el final que nos enseña cómo terminan o cómo terminan las pruebas cuando nosotros somos justos. José pasó 20 años después de que sus hermanos lo vendieron. 20 años más tarde, los papeles se invirtieron en esa familia. Ahora José era uno de los más poderosos de Egipto. Y José podría ir a ajustar cuentas con sus hermanos. Y tenía todo en sus manos para vengarse de ellos. Pero podemos ver el corazón de José. Podemos ver que José entendió que él tenía un propósito de parte de Dios. Y que él esperó a las promesas de Dios, porque los sueños que Dios le estaba dando a José eran promesas para José. José tenía la decisión de esperar las promesas de Dios a los sueños que le daba, o no esperar las promesas de Dios y hacer lo que él quisiera. 20 años más tarde pasaron. En el libro de Génesis 50, del versículo del 18 al 20, que no se voy a terminar, dice así: entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió: no tengan miedo. Ahora, para que tú le digas a una persona no tengas miedo, ¿cómo ha de haber estado la cara de sus 11 hermanos enfrente de José? Todos sorprendidos, Asustados, llenos de temor, llenos de miedo, para que José les haya dicho: hey, miren, no tengan miedo, cálmense.
Nos van a hacer. ¿Qué onda? Espérense, no tengan miedo. Se llegaron a presentar como esclavos delante de ella, ahora somos sus esclavos. En pocas palabras, un esclavo no tiene voto, no tiene palabra, no tiene opinión. Haz con nosotros lo que tú quieras, aquí estamos. Yo sigo diciendo, José, ¿acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes, dice, se propusieron en hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Cómo podemos ver el corazón de José aquí? Un corazón humilde, lleno de rencor, un corazón lleno de amor, lleno de misericordia. ¿Sabes? Sí, está bien, lo sé. Su plan de ustedes fue matarme. Su plan de ustedes fue deshacerse de mí. Está bien, lo acepto. Pero los planes de Dios no eran los que ustedes tenían para mí. Todo esto que yo viví, todo esto mal que yo viví, Dios lo transformó para bien. Y luego sigue diciendo, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, les volví a decir José. Fíjate cómo las palabras de José. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los confortó. Al final, Dios le hizo entender a José el propósito de esa prueba específica que José estaba pasando, que él iba a alimentar al pueblo de Dios y aún a todos los egipcios. Eso es lo que pasa con las pruebas. Las pruebas están diseñadas para nuestra transformación. Las pruebas están diseñadas para cambiar. José fue transformado en la cisterna. José fue transformado en la esclavitud. José fue transformado en la cárcel. José se hizo un hombre sencillo. José se hizo un hombre humilde que confiaba en Dios en todo tiempo. Dios lo pudo levantar como el hombre más importante, o el segundo hombre más importante de toda la tierra de Egipto. Ahora, la gente que se queda atorada en su vida, cuando no quiere ser transformados por las pruebas, muchos pierden la fe. Y lo primero que se nos va, como les dije al principio, la fe es para que no pases por lo malo, por lo difícil. La fe es para que te saque de lo malo a lo difícil. La fe es para que cuando te llegue la prueba, la puedas atravesar, puedas ser transformado y subas al siguiente nivel de propósito que Dios tiene para ti. Ahora, nosotros decidimos hoy en día confiar en Dios, en sus promesas, y en la dificultad que estemos viviendo. Yo les animo con todo mi corazón a que no adelantemos los tiempos de Dios. Si estás en una crisis, si estás en un problema, si estás en una aflicción, confía en fe que Dios te va a sacar de ahí. Y después de que cruces de ahí, que hayas salido transformada, cambiada, diferente, Dios te va a mostrar el por qué Él permitió que estuvieras en esa prueba. Porque cada prueba tiene un porqué. Cada crisis tiene un porqué. Cada situación difícil tiene un porqué. Señor, ¿por qué estoy en esta crisis? Y Dios te dice, espérate, que vas a salir transformada. Y cuando sales transformada, venciendo, Dios dice, por eso permití que pasaras esta crisis. Y el impacto. ¿Por qué? Y el impacto hacia nuestras generaciones. Me dice que es que José salió de ahí. José estaba lleno de temor, de miedo, de angustia. Pero él salió de ahí. Dios lo sacó de ahí. No perdió su fe. Ahora, estar en tinieblas, en un lado oscuro, eso es bien horrible. Donde te están torturando tu mente, diciendo tú no sirves para nada,
tú eres una basura y te vas a quedar toda tu vida solo, te vas a quedar con tu adicción esta, te vas a quedar solo y atormentándote ahí. Pero cuando te llenas de fe y sales de ese hueco de ahí, sales transformado. No porque quién eres tú, sino porque lo que Dios es en ti y lo que Dios está haciendo en ti. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a dar gracias a Dios por acordarnos